Bien, buenas noches, hermanos. Bienvenidos. Discipulado de Efesios 4:23, Cartago, martes 17 de enero de este 2023. Bueno, agradecidos con Dios por una oportunidad más que tenemos de reunirnos, de poder vernos con algunos de ustedes que prenden las cámaras, o la mayoría nos vemos los domingos en la iglesia. Así es que aprovechar el tiempo, que es lo que la Biblia siempre nos ha aconsejado, y sobre todo nosotros que nos congregamos por ahora solo los domingos, ¿no? Y digo por ahora porque pues uno no sabe dentro de la intencionalidad de Dios es lo que Él disponga para nosotros. Lo ideal sería que nos pudiéramos reunir en otro horario, pero bueno, por ahora mantengamos los domingos. Pero cada vez que se abre una oportunidad, una ventana, un estudio bíblico, un discipulado, un programa, escuchar prédica, escudriñar la palabra, pues siempre debemos aprovechar las oportunidades. Así es que gracias a Dios por eso, ¿no? Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por estar todos aquí, por podernos conectar, porque estamos en nuestras casas, por nuestros trabajos, por tantas cosas, ¿no? ¿Qué te parece, Magdalena, si tú nos regalas una oración ahí para arrancar? ¿Te animas? Démosle chance a Magdalena que ya le dan soporte técnico, ¿eh? Sí, Eso, adelante, así. Magdalena. Bueno, hermano, vamos a orar, hermanos, para que empecemos esta reunión y que Dios nos dé sabiduría y aprendamos en este estudio bíblico. Amante Dios y Padre Celestial, te doy gracias, Padre Celestial, por permitir reunirme con mis hermanos, Padre. Yo no los Sí, conozco a ellos, pero tú conoces cada uno de mis hermanos. Bendice a cada familia, Padre, a cada hijo, Padre, a cada hogar, Padre, representado aquí con nosotros. sí. Danos sabiduría y conocimiento de lo alto, Padre Celestial. Apártanos de todo mal, Señor Jesucristo. Bendícenos, Señor. Bendice a los pastores, Señor. Padre, gracias, Padre, y dame sabiduría para aprender, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén. 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 Muchas gracias, Magdalena. Bueno, voy a compartirles, bueno, antes de compartirles la pantalla, recuerden, bueno, el domingo pasado estuvimos compartiendo en la iglesia sobre rasgos de la personalidad, rasgos del carácter, el temperamento, cosas que a uno como cristiano deberían caracterizarlo, ¿no? O sea, eh, definitivamente hay cosas que uno las ve, las siente, las experimenta, y ya sea de manera personal o que uno las perciba en otras personas, que uno dice, por la información que tenemos, si eso es o no es de Dios, o es un comportamiento acorde a una persona que se dice que es de Dios, ¿no? O sea, ejemplos muchísimos los vemos de gente que se dice que es cristiana, pero realmente su accionar no lo es, ¿no? Y muchas de esas personas a veces ni cuenta se dan, ¿no? Entonces, hay características, hay rasgos, ¿no? Entonces, hoy vamos a estar viendo no necesariamente rasgos del comportamiento cristiano, sino algo que tal vez con lo que posiblemente algunos podamos estar conviviendo o viendo en otras personas. Mucha gente dirá, eso será malo, será bueno, ¿no? Y vamos a estar hablando hoy de la ira como tal, ¿no? La ira, o sea, ¿la ira es buena o no es buena? ¿Será que yo soy iracundo o no? Recuerde que un iracundo es una persona que, pues obviamente mantiene constantemente en estado de ira, ¿no? Si uno se aira esporádicamente, pues eso no te convierte en un iracundo. Y el iracundo sí está en la lista de las personas con las que Dios nos aconseja no caminar, ¿no? Entonces voy a compartirles la pantalla y vamos a estar viendo esto del tema de la ira, ¿no? Bueno, ustedes me avisan si la ven bien la pantalla y todo, ¿no? Sí, amén. Sí, Sí, Ok, Señor. como les decía, vamos a estar compartiendo sobre la ira. Es algo muy que hace parte casi que del día a día, o sea, sobre todo porque estamos en una sociedad bien agitada. Lo que reina hoy en día es la ansiedad, el afán, el estrés, la prisa, la impaciencia, todos esos son insumos, digamos, son como ingredientes que al final, combinados, o inclusive algunos de ellos solitos,
pues nos generan a nosotros, puede ser estados de ira, ¿no? O sea, algo que nos aire, ¿no? Entonces, quería aprovechar ese versículo que está ahí en Santiago 1:19 al 20, que dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, habla ahí de la ira, realmente no obra la justicia de Dios. Entonces, si uno lee ese versículo, uno dirá, bueno, entonces es malo tener ira, ¿no? O sea, realmente, ¿al fin qué? Pero por allá la palabra me dice que yo me puedo airar, aunque, pero que no llegue a pecar. Entonces, ¿al fin qué? Entonces, hay que saber que hay dos tipos de ira, ¿no? Así como el orgullo, que la mayoría de las veces que la Biblia habla del orgullo, del hombre orgulloso, no se está refiriendo al orgullo bueno, porque hay un orgullo que es bueno. De hecho, el Señor, Dios mismo, Dios Padre, cuando a Jesús lo estaban bautizando, él se oyó una voz desde los cielos que decía: este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. O sea, que en otras palabras podría ser: este es mi hijo amado del cual estoy orgulloso, ¿no? O sea, es un orgullo sano. Nosotros hemos sentido orgullo de algunas personas a las que conocemos, de algunos familiares, de nuestros hijos, de cosas que nosotros mismos hemos hecho. Hay cosas que nos enorgullecen. Hay otras, obviamente, que nos avergüenzan. Pero entonces, el orgullo no es malo dependiendo cómo se vea, ¿no? La ira también hay que saber qué tipo de ira hay, y si hay una ira que no es tan mala, hay una ira que no es bíblica, hay una ira que no es de Dios, que es generalmente cuando se habla de eso, ¿no? Entonces, es un aspecto definitivamente que afecta grandemente nuestra vida cristiana. Hay mucha gente que es cristiana, y uno dice que es cristiana porque, bueno, por lo menos le han entregado su vida al Señor, o dándoles el beneficio de la duda. Son personas que están ahí, se esfuerzan, se congregan, pero a veces es difícil que manejen estos estados de ira, ¿no? Entonces, es algo que a nosotros nos afecta, y puede realmente ser un estorbo, digámoslo, para realmente nuestra relación con el Señor, ¿no? Pero, ¿qué es la ira, no? La ira, recuerde, la ira es una emoción, ¿no? Porque estamos hablando de que son estados emocionales, así como hay otros estados emocionales, ¿no? ¿Qué otros estados emocionales hay? A ver, que ustedes se acuerden. Cuando hablo de estados emocionales, como cuáles se les viene a la mente. Tristeza, La felicidad, alegría. miedo. Tristeza, alegría, ¿qué más? La depresión. Depresión. Todos esos son estados emocionales porque, pues obviamente, vienen obviamente de un sentir, y recuerda que uno siente de la manera que uno piensa, y todo viene con pensamientos y empieza en la mente, ¿no? Entonces, por eso se llaman emociones o sentimientos, ¿no? La ira es uno de ellos, el amor es un sentimiento. Entonces, en este caso, la ira es una emoción compuesta por un conjunto de sentimientos negativos, que puede conllevar a actos de violencia, deseos de venganza. Es una emoción que se expresa a través del resentimiento y de la irritabilidad. O sea, generalmente eso es una definición muy general de lo que es la ira, ¿no? Esa es la ira, ¿no? Entonces, muchos de nosotros, o sea, muchos, te digo, y hay mucha gente, y nosotros podríamos estar ahí, tener problemas, ya sea para controlar nuestra propia ira, o manejar ese daño que nos pueda estar causando una persona, o a estar caminando o estar rodeado de personas que son iracundas, ¿no? Como les dije ahorita, una persona iracunda es aquella que ya no puede controlar la ira, o sea, constantemente está en estado de ira, ¿no? O sea, el hecho de que uno se aire de vez en cuando, aire, pero no de aire, sino de ira, ¿no? No lo convierte en un iracundo, pero si constantemente es tan frecuente, ya usted está rayando en las tierras del iracundo, ¿no? Entonces, por un lado, problemas para controlar nuestra propia ira, o manejar situaciones que nos generan personas iracundas de las cuales nos rodeamos, ¿no? Entonces, el manejo de este tipo de situaciones es bien importante, ¿no? Hay una estadística por ahí que hablaba de que casi la mitad de las consejerías o gente que va a pedir consejería es por alguno de estos dos problemas, ¿no? O tiene problemas para controlar su ira, o está sufriendo las consecuencias de andar o rodearse de personas iracundas. Pero la ira está presente ahí, ¿no? Y es indiscutible lo que la ira puede hacer, ¿no? Una ira o una persona iracunda, lo que sea, no solamente destruye la comunicación. Cuando destruye la comunicación, pues ahí se pierde todo, ¿no? Si no hay comunicación, recuerden, no hay nada. Las relaciones dependen de una buena comunicación. La comunicación es la que alimenta una buena relación. Entonces, en un estado de ira es muy difícil mantener una buena comunicación, y eso hace que
las relaciones por lo general se pierdan y bueno, y si se pierden las relaciones y no hay comunicación, pues se arruina el gozo, ¿no? O sea, ¿quién se va a sentir gozoso de una situación de esta, ¿no? Y eso llega a afectar inclusive la salud. No es un secreto que las personas que por lo general son iracundos, pues eso viene acompañado de se les sube la presión, les da taquicardia, bueno, viene una cantidad de elementos ahí que uno podría decir, así como la palabra dice que busquemos el reino de Dios y todas las demás cosas que uno anhela vienen por añadidura, uno decía, bueno, sea un iracundo, y todas estas cosas que les acabo de mencionar, pues vendrán por añadidura también, ¿no? Se les sube la presión, bueno, se les sube hasta la bilirrubina. Pero bueno, ese es otro tema también. Entonces, ahora, desafortunadamente, la gente que es iracunda o la gente que tiende a irarse con frecuencia, la mayoría de las veces tiende a justificar sus estados de ira e inclusive decir que es culpa de otras personas, ¿no? O sea, en lugar de aceptar su responsabilidad. Yo creo que si usted y yo conocemos gente que es muy iracunda, casi siempre esas personas justifican diciendo que es que les hacen perder su paciencia, es que me hacen perder la paciencia, es que me sacan de las casillas, es que, bueno, una cantidad de cosas, ¿no? En lugar de aceptar, obviamente, la responsabilidad, el que se aira es porque es un iracundo, o sea, no le eche la culpa a nadie más de que los demás te hacen airar, ¿no? Es que me hacen perder la paciencia, no, usted pierde la paciencia porque usted es un impaciente, pero no es porque los demás le hagan perder la paciencia. O sea, el entorno puede contribuir, pero a la larga uno es el que decide en cuál de esos estados emocionales está, ¿no? Entonces, la gente lucha de diferentes maneras contra eso, controlar la ira, pero bueno, pocas personas, tiene que ser uno una persona de Dios realmente que entienda que tiene ese problema, porque acuérdese, lo hemos hablado varias veces en la iglesia que hay tres cosas que uno tiene que reconocer, uno como cristiano, y usamos el ejemplo alguna vez de Eliseo, allá con las aguas amargas de Jericó, donde ellos obviamente tenían un problema y ellos tuvieron ¿te acuerdas que tuvieron la humildad, no, la sinceridad de reconocer que tenían un problema, la humildad de pedir ayuda y la obediencia a aquel que te quería ayudar? Entonces, si usted tiene problemas de ira o conoce a alguien que tenga problemas de ira, bueno, lo primero que tiene que hacer la persona es reconocer que tiene ese problema, ¿no? Y tener la humildad de pedir ayuda y obedecer al que te ayuda. Pocos recurren a la palabra de Dios como una manera de poder controlar ese problema, ¿no? Prefieren ir a un psicólogo, un psiquiatra, bueno, psiquiatra no tanto, pero sí pedir consejos donde no deberían pedir, pero la palabra de Dios realmente contiene buenos principios sobre cómo manejar la ira de una manera piadosa. Cuando digo de una manera piadosa, me refiero obviamente de una manera totalmente inclinada en las cosas de Dios, ¿no? O sea, con principios de Dios, con preceptos de Dios, con la justicia de Dios, y cómo vencer obviamente esa ira que les decía ahorita que no tiene nada que ver con Dios, que es una ira pecaminosa, ¿no? Entonces, cuando hablo de ira pecaminosa, me refiero a que hay otro tipo de ira que es totalmente justificada, ¿no? Que ahorita la vamos a ir, ahorita la vamos a ver. Entonces, como les decía, la ira no siempre es pecado. Hay un tipo de ira que la Biblia aprueba, a menudo se llama justa indignación, ¿no? Por ejemplo, muchas veces se muestra a Dios como airado, ¿no? En Salmo 7:11 dice que Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Entonces, si Dios está airado, es porque hay un tipo de ira que no es pecado, ¿no? Porque recuerden, no podría ser pecado si Dios la tiene, ¿no? Porque Dios es santo, 3 veces santo, ¿no? Pero Dios está airado, habla la palabra en Salmos 7:11. Marcos 3:5 dice, entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió y la mano le fue restaurada y sana. Mire que ahí habla de que mirándolos alrededor con enojo. ¿Quién los miró alrededor con enojo? Jesús. Jesús, ¿no? Pues estamos hablando de Marcos. Marcos es uno de los evangelios y los Además, evangelios generalmente hacen referencia al Señor, ¿no? Porque Hay se alguien va que a tiene, quemar. hay alguien que tiene un micrófono abierto, ¿no? ¿Quién no tiene? A ver. Ciérrenlo, nada más cuando hablan, pues hablan y después lo vuelven y lo cierran, ¿no? El micrófono. Ok. Bueno, entonces el Señor, obviamente, mirándolos con enojo. O sea, obviamente ya cuando uno mira a alguien con enojo, no es que lo esté mirando, pues,
dichoso de la vida, ¿no? Cuando usted mira a alguien con enojo, pues usted está airado, ¿no? Pues está sintiendo un enojo. Y dijo al hombre, y bueno, y a los creyentes se les permite estar airados. Efesios 4:26, recuerden, airaos, pero no pequéis, ¿no? Airaos, pero no pequéis. Entonces eso quiere decir que uno puede estar airado y no estar pecando, pero la recomendación es no se ponga el sol sobre vuestro enojo, que ahorita más adelante lo vamos a retomar. Entonces, en línea de eso, hay que comprender entonces que la ira tiene dos enfoques. Ya estamos viendo que hay una ira que realmente Dios no aprueba, pero que hay otra ira que Dios le llama una justa indignación, que inclusive él mismo la ha pasado cuando ha estado irado. Entonces hay que saber comprender la ira desde esos dos enfoques, ¿no? Entonces miremos, por ejemplo, primero la ira como justa indignación, que eso tiene varias interpretaciones. Por ejemplo, en griego hay una palabra que se escribe así, que es como Jorge, pero no es sin J, Jorge, que es esa pasión o energía, es decir, la energía que produce un enojo que nos da la fuerza y la determinación para enfrentar y resolver un problema. La ira, o sea, las personas que, bueno, yo pocas veces me airo, ¿no? Pero nunca, no estoy exento de eso, pero hay gente que lo expresa de una manera diferente. Entonces, la gente que se aira, usted sabe que uno, como que se le aumentan la fuerza, ¿no? Y de hecho hay gente airada que pareciera que entra como en un trance y parece que se les multiplican sus fuerzas, ¿y me entiende? Y a veces una persona airada se enfrenta con dos o tres y no lo pueden controlar, ¿no? Entonces, así pasa. Entonces, es esa fuerza y esa determinación para enfrentar y resolver un problema en este caso, ya que la ira es una emoción muy fuerte y si se canaliza de una manera correcta, puede ser una fuerza muy eficaz para enfrentar situaciones que son muy difíciles en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra sociedad. Entonces, esa es la ira obviamente canalizada, es una ira con justa indignación. Hay otro término para describir este tipo de ira que en griegos y es la palabra sumos, así como está aquí, sumos, que se refiere a un enojo fuerte que surge súbitamente, pero que también se aplaca de manera rápida, ¿no? O sea, gente que se aira, wow, hace lo que tiene que hacer o resuelve y ya vuelve otra vez y se le pasa. Y ya vuelve uno a su estado de calma, ya. Entonces, este es el famoso sumos o orge que está ahí, ¿no? Pero es como esa energía, esa fuerza, digamos, lo que en determinada determinación, pero que después se aplaca de una manera rápida. ¿Cuál es el caso más conocido que conocemos de ese tipo de ira? ¿Cuál es? Jesús en el templo. ¿Perdón? Jesús en el templo. No. Jesús en el templo. Gracias, Cindy. Esa fue una ira que al Señor se le subió, bueno, tumbó puestos, sacó la faja, hizo de todo, ¿cierto que sí? Pero ya después volvió a ser el que era, ¿no? Y volvió a predicar con el amor, con la paciencia y todo eso. Y dice, wow, entonces, ¿me entiendes? Entonces, ese es ese tipo de ira que estamos hablando aquí, que se llama sumos, Jorge, es esa energía del momento, pero que después se aplaca rápidamente, ¿no? Entonces, esa es una ira como justa indignación. Y en la Biblia, sí. ¿Cuál ira? ¿Enojo? ¿Lo mismo? Pero no se oye, Emily. Es igual ira o enojo. Bueno, Milena lo que pregunta acá atrás, que no se le oye nada, es que sí, entonces la ira es lo mismo que el enojo. Lo que pasa es que, digamos, son primos hermanos, ¿no? Por eso es que ahora que hablamos cuando el Señor, ¿te acuerdas que le leí un versículo donde decía que el Señor los miró con enojo? ¿Te acuerdan acá arriba que les di? Aquí, por ejemplo, déjeme ver. Aquí, miren, en este Marcos 3:5 dice, entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió y la mano le fue restaurada y sana. Obviamente, aquí el Señor no es que no hizo lo mismo del templo y como estaban endurecidos sus corazones, entonces los agarró a fajazos, ¿no? Pero los miró con enojo. Entonces, y el enojo y la ira pues van de la mano, ¿no? Uno nunca va, si uno está, digamos, feliz con alguien, si uno viene a alguien feliz, difícilmente va a estar airado, ¿no? La felicidad y la ira como que van en direcciones contrarias, ¿no? Pero el enojo y la ira son primos hermanos que van en la misma dirección. Entonces, generalmente cuando uno está airado, se enoja, ¿no? Porque son estados emocionales que están muy correlacionados. Entonces, no es exactamente lo mismo porque uno podría decir que cuando uno se enoja le da ira o cuando uno tiene ira se enoja, ¿me entiendes? Entonces son dos estados diferentes que pueden tener una definición muy parecida, pero que van en la misma dirección, ¿no? No es que si yo tengo ira se me baja el enojo. Pastor, Sí. bueno, no sé si alguien habla.
Alguien iba a hablar antes que yo. Es que no sé quién tiene el micrófono abierto. Bueno, Bueno, dale, Cecilia. bueno, el enojo es una emoción y Sí. la ira es una acción. ¿O me equivoco, pastor? Es que la ira, digamos, la ira, los dos son emociones, ¿no? Los dos son estados emocionales, porque es que la ira la ira lo lleva a uno a hacer acciones, ¿no? En el caso del Señor, por ejemplo, él entró al templo, vio lo que estaba pasando ahí, se enojó, digámoslo así. La Biblia no dice eso, ¿no? Estoy tratando de meterme en la cabecita del Señor, lo que él sintió. Porque él ya había, acuérdense que él ya había ido el día anterior al templo, ¿no? Él ya había ido, cuando él entró triunfalmente a Jerusalén, él dio un vistazo y vio lo que estaba pasando y se fue para Betania, ¿se acuerdan? Que al otro día, camino a Jerusalén, que se encontró a la higuera, que la maldijo y todo ese rollo, ¿no? Y después, obviamente, llegó al templo, yo me imagino, ¿no? El Señor entró al templo, miró, se enojó, y después, y ese mismo enojo le causó un estado se airó, o sea, y le dio ira, ¿no? Entonces, inmediatamente la acción como resultado de enojarse o de estar airado es que sacó la faja y comenzó a tumbar todo. Esas son las acciones ya, es cuando ya acciones hacen física ese estado de ira que uno tiene, ¿no? Porque hay gente que le da ira, pero no hace nada, ¿cierto? O sea, se muerde los labios y se jala el pelo, o algunos, acuérdense que algunos sacerdotes, ¿qué hacían? ¿Cuál era la costumbre judía cuando les daba ira o rabia de algo? ¿Qué era la costumbre? Se rasgaban los vestidos, las vestiduras. Exacto, rasgaban los vestidos y se echaban ceniza. Entonces, la acción ahí, ¿cuál era? Rasgarse el vestido, ¿no? Pero la ira es un estado emocional, es una emoción, o sea, realmente que es un sentimiento que te impulsa a hacer otras cosas como rasgarse el vestido, como castigar a alguien ahí. Por ejemplo, una madre no, bueno, una madre, no, un padre o lo que sea, cuando se aira por algo que ha hecho un hijo, digámoslo ahí, entonces ese estado de ira, ¿qué lo lleva? A darle un fajazo, ¿no? Bueno, la otra vez, ahora ya no, porque ya los hijos lo demandan a uno, pero eso es otro tema también. Pero no es una acción como tal, los dos son estados emocionales que lo llevan a uno a cometer, por eso es que hay que saber canalizarla. Si uno la canaliza bien, ese estado de ira, que es ese impulso que le da a uno, lo puede llevar a resolver cosas o hacer cosas que uno tal vez en un estado reposado no las haría, ¿no? Si es que uno la canaliza bien. Ahora, si uno la canaliza mal, pues un estado de ira te puede llevar a inclusive hasta matar a otra persona, ¿no? Mal canalizada, ¿no? ¿Estamos claros, Ceci? Ok, bueno, entonces les decía, Sí, pastor, entonces, gracias. Gracias, pastor. Ok, les decía entonces que en la Biblia podemos nosotros ver muchos ejemplos en las cuales Dios usa su ira o usa la ira para obrar su justicia, ¿no? Por ejemplo, Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la injusticia de la verdad, ¿no? Entonces, ¿qué es, digamos, qué es lo que le genera a Dios ese sentimiento de ira? ¿Te acuerdas este versículo? ¿Qué es lo que le genera a él ese sentimiento de ira? La El injusticia. pecado. Pero leyendo lo que está ahí, en el versículo que está ahí, miren, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, de acuerdo a ese versículo que acabé de leer, ¿qué es lo que le genera ira a Dios? El impío, no creer en Dios. La injusticia. La impiedad y la injusticia, ¿no? Que hablan ahí. Está bien. Ahora, todos sabemos que es la impiedad, ¿no? La impiedad tiene que ver con el pecado, con la perversidad, con la corrupción, con todo eso. Y la injusticia, obviamente, es cuando se camina en una dirección totalmente contraria a lo que Dios sabe que es justo para los hombres, para lo que Él ha creado, para su creación, ¿no? Para el hombre y la mujer, ¿no? Entonces, esas son cosas que le generan ira a Dios, ¿no? Y ustedes han visto también cuando, por ejemplo, que decían, ¿por qué destruyó Sodoma y Gomorra? Decía, porque la maldad o la corrupción de ese subió al corazón de Dios o a oídos de Dios y lo cual él lo airó, ¿no? Entonces esas son las cosas, ya cuando la perversidad llega a un punto tal, la ira de Dios se expresa y se hace manifiesta, ¿cómo?
destruyendo una ciudad, en el caso de Sodoma y Gomorra, en el caso de Romanos 1:18, cuando habla, o inclusive, no sé si es ahí exactamente, pero cuando habla de que a raíz de que la gente no quiso, entonces, ¿cómo se hace manifiesta la ira de Dios? Pues los entrega a una mente reprobada para que hagan perversidades y bueno, no quieren estar conmigo, entonces hagan lo que quieran. En el caso del pueblo de Israel, cuando mandó a Jeremías, mándalos para que se arrepientan, que compongan su camino, no quisieron, entonces, ¿cómo se manifestó la ira de Dios? Váyanse en cautivos entonces, ¿me entienden? Entonces, ya esas son las acciones como consecuencia de la ira. En este caso, ustedes dirán, pastor, ¿y entonces esa ira era bien canalizada o no? Sí, porque si es un pueblo que no quiere caminar en disciplina, recuerda que Dios al que ama, disciplina, ¿no? Y una de las formas de disciplinar a ese pueblo en ese entonces era que estuvieran 70 años cautivos. Tanto así que ya después, ustedes se acuerdan, ¿no? Después de esa cautividad decían, ay, pero cuando Dios nos saque de aquí, entonces vamos a ser como los que sueñan y como los que cantan y nuestra boca se llenará de alabanza. Entonces, ahí sí ya comenzaron a reconocer y a clamar a Dios y todo eso, algo que se hubieran podido evitar si desde un principio hubieran atendido el consejo, ¿no? Eso es como cuando uno como padre y madre siempre a los hijos, ¿no? Te lo dije, te lo dije, ¿de acuerdo? Te lo dije, ¿me entiendes? Es que es lo mismo, ¿no? Te advertí, no quisiste hacer caso, mira dónde estás ahora, te lo dije, pero bueno, está bien. Bueno, uno no dice te lo dije así riéndose, ¿no? Lo dice con ira, pero bueno, aquí como estamos exponiendo un ejemplo. Pero bueno, entonces también podemos ver también cómo nuestro Señor Jesucristo se enojó, o sea, ya lo habíamos hablado ahora, que era una justa indignación, ¿no? Lo que le pasó en el templo y todo ese asunto, y a algunos les gustó el comportamiento del Señor porque tal vez ese era lo más cercano a la expectativa de Mesías que tenían, de que iba a venir alguien con espada y a la fuerza a desalojar a los romanos, pero eso fue una ira de la que hablamos ahora que se dio y después ¿qué? Se aplacó. Y ya el Señor volvió a hacer lo que era, ¿no? Entonces, bueno, entonces por eso mismo la palabra de Dios nos dice que sí podemos sentir ira, pero que esa ira no nos haga pecar, ¿no? Que esa ira la podamos canalizar, ¿no? Sino que más bien esa ira nos dé esa fuerza, esa potencia para trabajar. Eso es como el miedo, ¿no? El miedo bien canalizado podría ser algo que nos impulse a hacer algo, ¿no? Y no más bien que nos detenga, porque muchas veces la gente se detiene de hacer cosas por miedo. Uno más bien debería aprovechar el miedo para atreverse a hacer cosas, porque muchas veces la fuente del miedo y del temor es el desconocimiento mismo de las cosas. Entonces, si uno no las hace, pues nunca va a salir de ese desconocimiento y nunca va a dejar de sentir miedo, ¿no? Es un ejemplo nada más. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de ira bíblica, de ira que la Biblia pues la menciona y son iras, pues obviamente que Dios aprueba y porque se dieron en su momento. Por ejemplo, la confrontación de Pablo con Pedro por su mal ejemplo en Gálatas 2:11. Dice la palabra así, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Quiénes eran los de la circuncisión? Los No. judíos. Los otros apóstoles, sí, los judíos, pero él se refería a los otros apóstoles, ¿no? O sea, esos eran los de la circuncisión. Porque acuérdate cuando Pablo dijo, es que a mí los de la circuncisión no me enseñaron nada. A mí, cuando ellos me contaron las cosas, yo ya todo lo sabía, porque el mismo Señor lo llevó al desierto y lo capacitó, ¿cierto? Entonces, cuando hablaba de los de la circuncisión, se refería a los otros apóstoles. Y aquí el reclamo que está haciendo es que como pasa siempre, ¿no? Cuando Pedro estaba solo, dice que él comía con los griegos y comía con los gentiles y todo eso así, estaba metido allá y hasta la ola hacía. Bueno, eso no lo dice la Biblia, pero bueno. Y entonces cuando llegaban los otros de la circuncisión, ahí sí se hacía el serio y el reto. Entonces esas cosas a Pablo, ¿qué pasa? No le gustaban, o sea, entonces se airó. Por eso él dice ahí, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. ¿Qué quiere decir ese le resistí cara a cara? Lo enfrenté, lo encaré, ¿no? Porque era de condenar. Entonces dice que cuando venían los otros, entonces él se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión y en su simulación, obviamente Pablo es muy elegante para escribir porque aquí habla, y en su simulación, pues otro diría en su hipocresía, ¿no? En su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado, bueno, aquí se lo menciona, por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos,
si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿No? Entonces, él mismo lo encaró. Entonces, esa fue una ira que sintió Pablo, pues justificada, ¿no? Porque a él le importaban sus gentiles, él era el apóstol de los gentiles, y entonces le airaba la manera en que los demás apóstoles se comportaban en querer judaizar a toda esta gente, ¿no? Y entonces por eso era el pleito de ellos y cada rato él mantenía peleando con ellos. Pero era una ira justificada, no era que Pablo mantenía que les guardara rencor, ni que Pablo quisiera hacerle, bueno, hacerle algún daño a Pedro ni a los demás, no, yo creo que ellos tenían claro que el espíritu que tenían era el mismo, digamos, la intencionalidad de llevar la palabra del Señor y mostrar a un Cristo. Ellos compartían esa misión, pero tenían sus diferencias, ¿no? Entonces es una ira, pues, que sintió Pablo ahí totalmente justificada y la Biblia así lo muestra, ¿no? Bueno, hay otro ejemplo, es cuando David, ¿se acuerdan? David, cuando Natán confrontó a David y le contó toda esa historia de todo eso ¿se acuerdan? Cuando le hizo ver su pecado, dice que entonces se encendió el furor de David, o sea, cuando dice se encendió el furor es porque se airó, ¿no? En gran manera contra aquel hombre y le dijo a Natán, vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte. Ahora, aquí no tiene nada que ver con la historia, pero ¿qué sigue ahí? ¿Qué dijo Natán? ¿Ese hombre eres tú? Eso, Milton. Tú eres ese hombre, ¿no? Porque Natán le contó, y aprovecho ahora que menciono esto, nada más un paréntesis de la importancia de uno contar historias, ¿no? Recuerde, el Señor sabía que había mucha gente que no quería escucharlo a él, y entonces él les contaba historias. ¿Cómo llaman a esas historias? Parábolas. Parábolas. Parábolas, él les contaba parábolas. Las parábolas no eran otra cosa más que historias naturales que encerraban una enseñanza espiritual que el Señor les contaba. ¿Se acuerda? Él decía, bueno, inclusive me acuerdo y tengo esa imagen aquí porque siempre les hablo a ustedes de la película de Jesús de Nazaret. Siempre tengo esa imagen aquí cuando Jesús en la película, ¿no? ¿Se acuerda que fue a cenar a la casa de Mateo y que los apóstoles estaban enojados? Se airaron porque él fue a la casa de Mateo porque era casa de pecador y entonces le decía, maestro, maestro, cuéntanos una historia, porque era la fama que el Señor tenía, ¿no? Contaba historias y era tanta la sabiduría en lo que él contaba que tenía un efecto impactante. Y uno de los momentos más emocionantes para mí en esa película es cuando él cuenta la historia del hijo pródigo y une en la película, ¿no? Une a Mateo con Pedro, ¿se acuerdan? Porque ellos eran enemigos, no se podían ver y todo eso, entonces los une esa es un fragmento muy, para mí, lo puedo ver mil veces y mil veces me emociono viendo eso. Pero bueno, ahora sí dirán, el pastor, ¿y eso qué tiene que ver con la enseñanza? Nada, pero quería contárselos. Entonces, el tema ahí es eso, ¿no? Sí les estaba contando de la importancia de contar historias, que fue lo que Natán hizo con David. Natán no fue ante David a decirle, tú eres un pecador, eres un rey, Dios te va a desechar. No le dijo eso, le dijo, mira, siéntate aquí que te va a contar una historia. Y le contó lo del rey, que tenía 100 vaquitas y que el vecino tenía una y que se quería hacer una fiesta. Entonces, en vez de usar una de sus 100 vacas, le quitó la única vaquita que tenía el vecino y Entonces le dijo, eso sucedió. ¿Qué piensas de eso, David? Y entonces dice aquí la palabra que se encendió el furor de David. Le dijo, hombre, ese tipo merece la muerte. Digo, bueno, tú eres ese hombre. Entonces, y ya todos sabemos lo que pasó con David de ahí en adelante. Entonces David se enojó, se disgustó al escuchar ese relato, entonces fue una ira santa porque sabemos que David pues era aunque estaba en pecado por todo lo que había hecho, pero sabemos quién era David, ¿no? Y David era una persona con la cual Dios tenía muchos planes. Obviamente, bueno, la ira que sintió el Señor, que ya le hemos mencionado varias veces. Entonces hay varios, y uno se pone a buscar en la Biblia, hay muchos casos de gente que se ha irado de manera justificada, ¿no? Y mire algo curioso, en estos tres ejemplos que vimos aquí, de Pablo contra Pedro porque se airó y todo eso, de David que se airó por lo que le contó Natán, y del Señor que se airó en el templo, ninguno de esos casos estamos hablando de iras que involucren autodefensa, o sea, como para defenderse uno de uno mismo, o sea, y salvar mi integridad, ninguno de esos casos, sino que en todos los tres casos estamos viendo de personas que están defendiendo a otras o que están defendiendo un principio, un fundamento. ¿Por qué Pedro se airó? Porque le dolían sus gentiles y estaba defendiéndolos a ellos y luchaba contra esa imposición que querían hacer los discípulos. No era para protegerse él, sino era pensando en la gente a la que él estaba llegando. David no se enojó
porque en el momento en que le contó la historia no se sintió que él era el ofendido, él pensó en la historia que le estaban contando, en aquel que le quitaron su vaquita, entonces se airó pensando en aquel que era débil, ¿no? Y el Señor no se airó por él mismo, aunque obviamente sí, porque pero él se airó más pensando en lo que era el templo como tal, lo que representaba el templo, que era la casa de su padre como tal, entonces siempre era para defender o a otros o defender un principio o un precepto, ¿no? Pero bueno, esas son las iras bíblicas, las iras como justa indignación, las iras que son permitidas siempre y cuando la razón sea justificada, ¿no? Y que ameriten ese estado de ira que te lleve de pronto a solucionar algo y que ya, plum, se baje, ¿no? Y no te quedes ahí. Esa es la ira bien canalizada, pero hay otro tipo de ira que es la ira pecaminosa, ¿no? Que te lleva a pecar, o sea, que te puede empujar ya a una situación de pecado, ¿no? Esta situación que está ahí, por ejemplo, en Lucas 4:24, que dice la palabra, y añadió de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos que había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero que ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, ¿no? Todos se llenaron de ira. Ahora, ¿por qué esta ira es pecaminosa? Porque es una ira ya con resentimiento, es esa ira que uno siente cuando de pronto a otra persona le dan lo que uno cree que debería ser para uno. El mismo Naamán que está ahí se enojó cuando, ¿se acuerdan por qué se enojó Naamán? ¿Ustedes se acuerdan de Lo, esa man- historia o no? lo mandaron a meterse a un río Pero, Jordán. pero ¿tú crees que se enojó por eso o por qué se enojó? No, porque él tenía un alto mando, era grande, entonces que Eliseo, sí, que Eliseo le dijera eso, y se molestó. Porque Eliseo no salió a recibirlo. Exacto, o sea, es cierto lo que tú dices, Milton, pero realmente la ira de Naamán es porque él llegó, siendo un general del ejército, llegó donde Eliseo y Eliseo mandó al siervo a decirle, dígale a ese señor que, bueno, así no dice Cierto, tampoco, cierto. dígale que vaya al Jordán y se sumerja 7 veces. Entonces dice, pero ¿cómo? Y yo pensé que iba a salir el Señor, el siervo de Dios en persona, iba a extender sus manos y todo ese asunto. Entonces por eso se enojó y dijo, no, yo mejor me voy aquí enojado. Entonces llegó ahí leproso y al final se fue leproso enojado. Eso fue una ira injustificada, eso no se justifica. Si alguien si una palabra viene de Dios y te dice que hagas algo y tú sabes que esa es una palabra de Dios, no importa quién la diga, o sea, aquí no importa el mensajero, lo que importa es el mensaje. ¿Entiendes? Y hay gente que pone mucho más cuidado en el mensajero que en el mensaje. Y cuando el mensaje no lo da el mensajero que la gente quiere, la gente se aíra. Eso es una ira no justificada. Es una ira que es hasta pecaminosa, ¿no? Entonces, ¿me entiendes? Y eso pasa muchísimas veces, ¿no? Entonces, pero bueno, el caso es que esto, todos esos leprosos que estaban en la sinagoga, cuando se dieron cuenta que Naamán fue limpio y ellos no, se llenaron de ira. Entonces, ¿me entiendes? Eso es una ira no justificada. ¿Por qué se van a enojar, no? O sea, ¿por qué? Eso es una ira pecaminosa, ¿no? Pastor, Sí. hablando de esto de la ira justificada y la no justificada, cuando Pedro le cortó la oreja al siervo Malco, esa ira, ¿cómo se le puede llamar? Bueno, contestémosla a todos aquí. ¿Ustedes creen que era... Impulsiva. o sea, te la contesto así, Cecilia. ¿Qué hizo el Señor después de que Pedro hizo eso? Lo levantó en hombro y le dijo, todos al coro, 1, 2, 3, Pedro, Pedro, ra, ra, ra. No, no dijo eso, No, ¿no? No, Más bien lo espada, marca, espada, reconvino. Lo reconvino, lo regañó e inmediatamente sanó al siervo sí. del sacerdote. Entonces fue una ira totalmente injustificada. Ahora, uno podría pensar, y entiendo tu pregunta, en que lo que llevó a Pedro a hacer eso era un buen sentimiento, ¿no? O sea, un sentimiento de saber que se iban a llevar a su maestro, al que amaba y todo ese asunto. Entonces, pero por eso es que la ira tiene que ser bien canalizada, porque si no, no lleva a hacer cosas como las que hizo Pedro,
que conociendo como conocemos a Pedro, entendemos por qué Pedro hizo lo que hizo, porque cuando uno conoce a las personas, uno sabe por qué las personas hacen las cosas que hacen. ¿Por qué entendemos que Pedro hizo? Porque no lo justificamos, pero sí lo entendemos. ¿Por qué entendemos que Pedro hizo lo que hizo? ¿Por qué? Por defender al Señor. Sí, lo hizo por defender al Señor, pero ¿por qué, digamos, a los que, es que si les digo eso es porque ya... Por su Pedro temperamento. Pedro era muy tem- lanzado. por su temperamento, porque era muy lanzado. Impulsivo. Muy impulsivo. O sea, nosotros conocemos a Pedro porque tenemos mucha información de Pedro. De quizás de los apóstoles, los más conocidos son Pedro y Pablo, ¿no? O sea, son los que uno siempre menciona. ¿Por qué? ¿Por qué conocemos tanto a Pedro? Porque era un líder de los apóstoles. Sí, porque era líder y aparte de eso, porque era muy Por hablantín, ¿no? preguntón. Porque preguntaba, porque se metía aquí, Señor, pero cuando el Señor le iba a lavar los pies, dijo, pero ¿cómo lavarme los pies tú a mí? Jamás. ¿Quién dijo eso? Pedro, ¿no? Entonces siempre de aquí, y no, yo iré a un lado, Señor, te seguiré a donde tú vayas y por ti moriré. Y, dijo, no, y el Señor obviamente no le dijo así, pero le dijo, deja de estar hablando cháchara, hombre, Pedro, que hoy antes de que el gallo cante me vas a negar. Entonces Pedro se metía en problemas por eso mismo. Entonces, entendiendo la personalidad de Pedro, uno dice, wow, entiendo por qué hizo lo que hizo, porque cualquiera otro con ese temperamento lo hubiera hecho, pero exactamente ahí es donde viene el asunto, que ese temperamento, ese carácter de Pedro uno lo tiene que canalizar, esa ira hay que canalizarla y a veces en una situación, en esa de peligro, porque a Pedro lo hubieran podido haber matado. O sea, imagínese, después de haberle bajado la oreja a ese, 2, 3 soldados lo han podido atravesar con lanzas perfectamente, ¿cierto que sí? Entonces, a veces esa manifestación de ira no canalizada te puede llevar a consecuencias drásticas, ¿no? Entonces, por eso, bueno, el Señor por eso arregló la situación, tranquilo ahí, pero esa ira, Cecilia, contestando la pregunta, realmente fue una ira injustificada, ¿no? Porque el propósito por el cual hizo Pedro lo que hizo no estaba alineado al plan de Dios, o sea, no, ya todo eso estaba planeado, ya Dios sabía lo que iba a pasar, y aunque la intención era buena, recuerden que cuando una buena intención está en contra de la voluntad de Dios, pues a la larga se convierte en un estorbo. Gracias, pastor. Ok, entonces esa ira pecaminosa, ¿no? Entonces, en griego, nosotros sabemos, vimos acá que había una ira, ¿se acuerdan? Que se llamaba sumos, o orge o sumos, que era esa ira que uno siente y que se la aplaca, ¿cierto? ¿Así? Esa es esa ira, y generalmente es las iras que hemos visto estos ejemplos, que son iras, pues iras justificadas y después se aplaca, ¿no? En este caso de la ira pecaminosa, hay una palabra en griego que se llama tumos. Tumos, que significa agitado o ebullición y se refiere a la ira mal canalizada, es esa ira que nos lleva al pecado, a las ofensas, a la violencia. Y hay otro término para este tipo de ira que también, y es la palabra orgizo, y es esa ira que se guarda ahí en el corazón, ¿no? O sea, que no se aplaca, que es duradera, que permanece ahí, que te permite, que te lleva a tener esos sentimientos esos sentimientos de resentimiento y de odio, ¿no? ¿De acuerdo? Ahí es donde viene, sí, perdón. Sí, rencores y todo eso, que ahí es donde viene el asunto del resentimiento, ¿no? El insumo, digámoslo, el abono para el resentimiento es este tipo de ira, la que uno lleva ahí en el corazón, la que no se aplaca, la que perdura, la que uno no erradica y entonces cada vez que te acuerdas de algo, vuelves a sentir lo mismo porque esa ira está ahí, ¿no? Está guardadita ahí. Esa es una ira pecaminosa, es una ira mal canalizada, ¿no? Es una ira que se vuelve pecado en diferentes razones y la Biblia nos lo dice, nos lo muestra. Por ejemplo, en Efesios 4:26 dice, airaos, pero no pequéis, y que no se ponga el sol sobre vuestro enojo y no deis lugar al diablo. Entonces, cuando uno deja que la ira persista, que esté ahí, eso es darle lugar al diablo, como dice la palabra ahí, ¿no? Ya se rehúsa a ser tranquilizado, lo tiene ahí guardado, en cualquier momento sale otra vez y eso constantemente estás sintiendo ese sentimiento de hacerle daño a alguien por el que te está ocasionando la ira, ¿no? Entonces, ese tipo de ira ya lo lleva a uno a convertirse en pecado, ¿no? Y eso está más que comprobado, como les dije ahorita,
trae su cola, ¿no? La gente se deprime, la gente se irrita por cualquier cosita, a veces comentarios o cositas, bueno, cualquier cosa le ofende, generalmente cuando se tiene guardado ese estado de ira ahí, que no se erradica, ¿no? Acuérdate que la otra es esa que le sube uno ¡wow! Y ya se baja y se fue, ¿no? Y ya a veces la gente ni se acuerda, hay gente que se enoja y a veces al otro día ya ni se acuerdan por qué enojó, ¿me entienden? Entonces, ese es el tema, ¿no? Pero hay otros que duran enojados toda la vida. Entonces, no deje que el sol se ponga sobre su enojo, arreglen las cositas, cálmenlas, convérselas y ya, o sea, no estoy diciendo que uno se deje hacer y que jueguen con uno y lo maltraten, no, no, hay que hablar las cosas, hay que reclamar en su momento, airarse, pero no pecar, no, no deje que el sol se ponga en su enojo, ¿no? Bueno, esa ira se vuelve pecado así cuando uno deja que persista. ¿Cuándo se vuelve pecado también? Cuando en vez de utilizar, dice ahí, la energía generada por esa ira para atacar el problema, porque, digamos, una ira bien canalizada te lleva a arreglar el problema, ¿cierto? Porque hay una situación que te genera ese estado de ira, ¿no? Entonces, en vez de usar ese estado de ira para arreglar el problema, lo que hacemos muchas veces es atacar, digamos, a las personas que están involucradas en la situación, ¿no? Efesios 4:15 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea de buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes, es lo que dice la palabra, ¿no? Entonces, en vez de nosotros, ese estado de ira, estar ahí, que salgan palabras que pueden ser hirientes, lo que sea, o sea, se calma uno y dice, bueno, sí, la palabra me dice que si lo que yo voy a hablar no es para edificar, mejor no lo digo, más bien ¿para qué? Para edificar y dar gracia a las personas que me están oyendo lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, por eso la recomendación siempre es, seamos tardos para irarnos, tardos para esto, y más bien todo lo que salga de nuestra boca, pues sea en línea a lo que el Señor siempre usó, ¿no? Palabras de amor, palabras que sirvan para edificar a los demás y que no salgan cosas que realmente ofendan a las otras personas, ¿no? Entonces, bueno, Pastor, desafortunadamente, sí. ¿Alguien iba a eh, hablar? no, Davis, yo. Ok, David. No es un tema muy importante, Pastor, el que está tocando usted, porque Qué dicha, David, sí, qué importante. hay veces, hay veces, hay momentos ya en el diario de uno de vivir, ¿verdad? Que se encuentra con cada cosa. Y como dice usted, también es algo que, ya, casi todos los días está presente en la sociedad, ¿verdad? Porque tanto corre y allá para acá. Entonces, creo que la clave es saber cómo canalizarla, ¿verdad? Porque si uno no la canaliza bien, pues ya ahí va a ser locuras. Y cada vez A que mí, uno a mí, tenga a mí, un estado de ira, o por lo menos uno, los que tengamos la información, acordémonos de Pedro, ¿no? O sea, nada más decir, wow, sí, Pedro pudo haber muerto ahí por no haber canalizado su ira en su momento, pastor, su a mí se me viene a la indignación. mente el proverbio que dice que fácilmente se enoja, hace locuras. A veces a mí siempre se me viene eso y eras. Sí, Pero sí, es un tema muy correcto. importante. Pero no me adelante, Davis, no me adelante. Sí, pero sí es cierto, y la Biblia habla mucho de eso y definitivamente Dios resiste, no solamente, acuérdate que hay cosas que son primas hermanas, ¿no? La ira, el enojo, la soberbia genera también, entonces Dios resiste a cualquiera de esos, pero insisto, ¿no? No es que el cristiano no se pueda airar, acuérdate, nosotros podemos airarnos, podemos indignarnos y sería una ira justificada, una indignación y hacer el reclamo y golpear mesas si es que hay que golpearla y reclamar y ser justos. Está bien airarse, pero que sea una ira sumos que hablamos ahí, wow, ya volvamos otra vez a nuestro estado de dominio propio, mansedumbre. Era lo que hablábamos el domingo de la mansedumbre cuando se amansan los caballos, ¿no? O sea, un caballo cuando se amansa, el caballo queda manso, pero el caballo no pierde su fuerza, el caballo sigue siendo fuerte. Lo que pasa es que canaliza esa fuerza ya porque ha sido sometido a una mansedumbre, ¿no? Entonces nosotros también, no quiere decir que vamos a perder nuestra capacidad de reclamar, de exigir y todo eso, sino que de una manera que controlada, manteniendo nuestra mansedumbre. Ok, entonces, bueno, también nos puede llevar a pecado cuando les decía aquí, cuando en vez de atacar el problema, lo que hacemos es atacar a las personas, ¿no? Les decía que desafortunadamente, pues esa venenosa manera de hablar que mucha gente tiene y que generalmente tiene la gente que está en pecado, obviamente,
pues eso es lo que caracteriza a un mundo sin Dios, ¿no? Como dice Romanos 3:13, dice, sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Entonces, eso es lo que caracteriza a la gente que no tiene a Dios, que no tiene esa capacidad de controlarse, por más que uno esté airado. Por eso es que a veces preguntan y dice, pastor, ¿y los cristianos pueden decir malas palabras? Yo no sé por qué hay gente que pregunta a veces eso. O sea, eso, obviamente que no, de Dios, o sea, la palabra misma lo dice, o sea, eso no es algo que caracteriza al cristiano. Si son cosas que no van a ser edificantes, que mejor ni salgan de la boca, de una misma fuente no pueden salir dos aguas. Bueno, cantidad de cosas que dicen, entonces, pero aún así hay gente que pregunta, pastor, yo conozco un cristiano que dice malas palabras. Digo, bueno, yo dudaría más bien que fuera cristiano, ¿no? O sea, esa es la realidad. Entonces, bueno, ¿cuándo más esa ira se convierte en pecado? Cuando se le permite desbordarse sin restricción, dando como resultado un escenario en el que todos alrededor resultan lastimados. Ese es el problema también, que muchas veces hay una persona que se aira, es iracundo, se justifica, ataca a los demás y resulta que los que están a su alrededor son los primeros que salen lastimados, ¿no? Y a veces la persona misma que está generando toda la situación es la que menos se da cuenta de lo que está lastimando a los demás y no que más bien le echa la culpa a los otros de que él es el lastimado, ¿no? Proverbios 29:11 dice, el necio da rienda suelta toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega, ¿no? Miren la diferencia entre el necio y el sabio. Sosegarse, calmarse, tranquilizarse, es de sabios, ¿no? Como dice el Señor, es lento para la ira, tardo para irarse, ¿no? Dejando devastación a su camino es lo que hace el necio, ¿no? Usualmente con consecuencias irreparables. Entonces, vamos a ver algunos consejos de la palabra de Dios. Y primero, obviamente, ¿qué nos dice la Biblia para comprender realmente algunos efectos destructivos de la ira pecaminosa antes de ver los consejos que la palabra nos da para controlar esa parte, ¿no? Entonces, recuerde que la ira se expresa de diferentes maneras. O sea, una de ellas, por ejemplo, es esta que dice explotando, ¿no? Proverbios 14:17 dice que aquí está, creo que lo que decía David, el que fácilmente se enoja hará locuras y el hombre perverso será aborrecido. Hay otros también. Proverbios 29:22, el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca, ¿no? Entonces, son proverbios. ¿Por qué proverbios? Porque recuerde que proverbios son experiencias de vida, consejos de vida. Lo escribió Salomón con toda la sabiduría que Dios le dio. Entonces, los proverbios generalmente son consejos, ¿no? O sea, usted no necesita ser un erudito de la palabra ni ser un teólogo para entender lo que los proverbios dicen. O sea, entonces, pero generalmente una de las maneras en que la ira se manifiesta en nuestra vida es cuando la gente explota, ¿no? O sea, y explota, pero con una facilidad. Ahora usted dirá, pastor, pero entonces al fin, ¿qué? ¿Se puede explotar o no? Si es de manera canalizada y todo ese asunto y uno saca eso, pero ya después se aplaca, está bien. Pero ahí habla de que el que fácilmente se enoja, o sea, no tenemos que ser personas que fácilmente nos enojemos, ¿no? O sea, hay situaciones que indignan y es justificado explotar, pero no estar explotando a toda hora, ¿no? O sea, porque eso ya te convierte en iracundo y eso te lleva a hacer locuras, definitivamente. Entonces, muchas personas son como un volcán vivo y activo que tienden a estallar y explotar y obviamente, bueno, todos sabemos, imaginen qué sería de un pueblo, de una ciudad, un volcán que cada rato esté a toda hora explotando y explotando, ¿no? Los volcanes, por eso es que duran años en que hacen una erupción. Bueno, erupción, pues estamos hablando de erupción. Pues yo no sé si alguno me va a decir, pastor, pero el Arenal todo el tiempo está botando lava. Pues, toda la vida es para ir a tomarse la foto, ¿no? Pero imaginen que una erupción como tal y a toda hora, yo creo que ya no, toda la zona de San Carlos y todo eso no existiría. Bueno, entonces gracias a Dios que es un volcán que va botando poquito a poquito, ¿no? Pero uno no podría estar a toda hora explotando como tal, ¿no? Porque obviamente eso lo llevaría a uno a ¿qué? A estar hiriendo y destruyendo principalmente a los que uno dice que ama, ¿no? Y a uno mismo definitivamente, ¿no? La otra forma en la que la ira se expresa es cuando lo consume uno por dentro, ¿no? O sea, lo carcome. Lamentaciones 1:20 dice, mira, oh Jehová, estoy atribulada, mis entrañas hierven, mi corazón se trastorna dentro de mí porque me rebelé en gran manera. Entonces, por fuera dice estrago la espada, pero por dentro señoreó la muerte, ¿no? Entonces, es algo que carcome por dentro, es como un cáncer, ¿no? O sea, es como el comején, ¿no? Ustedes saben cómo funciona el comején, ¿no? O sea, uno ve la pieza de madera por fuera, si no la toca, pues, porque en el momento que la toca uno dice, ¡ah, güey! Eso para una cáscara de huevo, ¿no? Está carcomida por dentro, así es la ira, digámoslo, carcome por dentro y va consumiendo, ¿no? Entonces,
así es, ¿no? Cuando se guarda ahí, no se saca. Muchas personas su ira la guardan en su interior, hierven, se llenan de amargura y bueno, generalmente, y recuerde que como es algo de adentro, pues eso genera pensamientos y sentimientos, ¿no? Y muy alineados a eso que se tiene ahí. Entonces, ¿cómo podemos manejar nuestra ira? O sea, ¿qué nos enseña la palabra, no? Porque recuerde, de nada nos serviría que la palabra nos dé una exposición ahí de lo que es la ira, que esta ira es buena, que esta no es buena, que esta si es justificada y canalizada está bien, pero que si esta no es pecaminosa. Entonces, bueno, el consejo va completo, ¿no? ¿Qué nos aconseja la Biblia para manejar esa ira, ¿no? Entonces, primero, obviamente, leamos estos proverbios. Dice Proverbios 16:32, dice, mejor es el que se tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad, ¿no? Proverbios 19:11 dice, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Entonces, lo primero, obviamente, que nos recomienda la palabra es, hay que reconocerlo. Reconocer y admitir que realmente sufrimos de cuadros de ira, que son iras no justificadas, y etcétera, etcétera, ¿no? O sea, y es a veces lo que más le cuesta a una persona que pueda tener estos problemas de control de la ira, admitir que realmente si sigue así, y es prácticamente un cuasi iracundo, ¿no? O sea, entonces lo primero es reconocer y admitir que realmente es una ira egoísta, que es una ira no justificada, etcétera, como dice Proverbios 28:13, que el que encubre su pecado no prospera, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. O primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces lo primerito que nos aconseja la palabra es, hay que reconocer y confesar realmente de que tenemos un problema de ira, de que tenemos que tratarla, porque si no, a veces la gente cree que eso es una zorra pequeña, ¿no? Eso es una zorra grande. Es una zorra grande porque en el momento en que ya se... Es como la mentira, ¿no? La gente cree que la mentira es una zorra pequeña, no, la mentira es una zorra grande. Porque los mentirosos no heredarán el reino de Dios y un mentiroso es aquel que acumula mentira tras mentira. Entonces no crea que es una zorra pequeña, ¿no? Entonces esa confesión, eso de admitir, reconocer que realmente uno tiene un problema con eso, no solamente ante Dios, ¿no? O sea, sabemos que hay que pedirle perdón a Dios por todas esas cosas, sino también ante las personas que nosotros sabemos que hemos herido y personas que sufren los efectos de nuestros cuadros de ira y todo ese asunto. Y no minimizar el tema, ¿no? No minimizar eso. Eso es ya, si es una ira constante y todo eso, es un iracundo y el iracundo peca. Es un pecado ya la ira, ¿no? Porque acuérdate que la ira se convierte en pecado cuando uno deja que el sol se ponga sobre ese enojo, ¿no? Entonces la ira es constante, entonces ya eso es pecado, ¿no? Eso lo lleva a uno a pecar. Ahora, si era pecado de muerte, pastor, o no de muerte, bueno, depende de lo que esa ira te haya llevado, las acciones que te lleven. Si es una ira que no lastima a nadie y todo eso, pero sabe que relaciona y lesiona tu relación con Dios, pues es un pecado. Y aunque no sea de muerte, es un pecado que hay que pedir perdón por él, ¿no? Ahora, si es un pecado que te lleva ya a acciones pecaminosas como tal, pues ahí ya ni modo, hay que no solamente hay que pedir perdón, hay que nacer de nuevo, ¿no? Entonces, confesarla, obviamente, como todo pecado ante Dios primeramente, ante las personas que hemos lastimado, reconocer que estamos mal y poner todo, obviamente, pedir ayuda. Acuérdense de los tres, ¿no? Sinceridad, humildad y obediencia, ¿no? Entonces, ¿de qué otra manera nos aconseja la palabra? Obviamente que independiente de la situación que estemos atravesando, que nos genere esos cuadros de tensión, de ira, si tenemos una relación con Dios, porque recuerde, esos consejos que están en la palabra, ¿para quién son esos consejos que están en la palabra? ¿Para quién son? Para mí. Sí, para nosotros, pero en general, ¿para quiénes? Los hijos de Dios, para la nueva criatura. Para la nueva criatura. Para los consejos de la palabra de Dios, ¿para quién son? Para sus hijos, ¿no? Para los hijos de Dios. O sea, un consejo de la palabra de Dios para una persona que vive en pecado y que no quiere saber nada de Dios, pues no te lo va a aceptar, ¿no? Eso para qué, no tiene sentido. Entonces, los consejos de la palabra de Dios son para quiénes, para las personas que son de Dios, o sea, las que los van a valorar. Entonces, estamos hablando aquí de cristianos o personas por lo menos que están metidas en las cosas de Dios que tengan problemas de ira. Lo primero, obviamente, reconózcalo y admítalo, no crea que porque usted va a una iglesia cristiana, lee la palabra, usted ha nacido de nuevo, lo que sea, pero no has entrado en ese proceso de renovar todavía tu mente y esas son partes que están ahí de tu carácter, de ese temperamento, de esas cosas que no has moldeado y estás todavía caminando en tu desierto personal, no has llegado a tu tierra prometida en lo que tiene que ver con esa canalización de tu carácter y de tu ira,
pues hay que reconocerlo, admitirlo, pedirle perdón a Dios, pedirle perdón a las personas que hemos lastimado, etcétera, ¿no? Eso. Ahora, si son situaciones las que te están ocasionando ese tipo de cosas, pues acuérdese, si son situaciones, si usted tiene una relación con Dios, pues eso son pruebas, o sea, son pruebas que te moldean. Acuérdate que las pruebas de Dios, ¿para qué son? Para que unos, primero para saber de qué estamos hechos, ¿no? Y qué estamos dispuestos a cambiar y a moldear, digámoslo, en nuestra personalidad, en nuestra forma de ser, en nuestra naturaleza misma. Y entonces, si nosotros vemos a Dios en las pruebas, pues obviamente eso nos puede ayudar muchísimo. Eso es especialmente cuando la gente ha hecho algo específicamente para ofendernos, ¿no? Pero obviamente para ofendernos por ser cristianos como tal, ¿no? No porque la gente nos ofenda en respuesta a algo que también les hicimos, ¿no? Santiago 1:2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces, en la medida en que nosotros veamos pruebas y sepamos que es parte del proceso nuestro como cristiano, no tenemos por qué airarnos por eso, ¿no? Con paciencia, con mansedumbre, etcétera, pero hay gente que se aira, se enoja y muchas veces eso te puede llevar a reclamarle a Dios y obviamente te puede llevar ya a pecar, ¿no? Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme su propósito son llamados. Entonces, ver a Dios ahí en medio de la situación de la prueba nos puede ayudar a canalizar de pronto esos arranques de enojo y de ira y de inconformidad. Acuérdense que la ira, el enojo y todo eso no llegan gratis, no llegan primero por una inconformidad, una insatisfacción, una expectativa no cumplida, una duda, entonces eso te lleva a la murmuración y ahí va. Todas esas cosas alimentan todo lo que es el enojo, la ira, ¿no? Génesis 50:20 dice, vosotros pensáis mal de mí. Ojo que aquí hay una pregunta, ¿no? Para que ustedes me digan quién dijo estas frases. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Ustedes se acuerdan quién dijo eso? Sin buscar en José. Google, ¿eh? ¿Quién? José, José. ¿A quién se lo dijo? a sus hermanos que lo habían Correcto. vendido. Correcto, entonces eso lo dijo José. Obviamente él tenía, ahora ustedes dirán, pastor, ¿tenía José razones más que justificadas para airarse contra sus hermanos, para enojarse? Claro que sí, ¿no? Pero él lo vio a Dios en medio de todo eso que había pasado, ¿no? Por eso les dijo a ellos, tranquilos, no piensen mal de mí, no crean que les voy a hacer nada, sino que más bien toda esta situación que pasó la encaminó para bien. Y miren que ahorita, por medio mío, estoy parafraseando lo que él dijo, más bien estoy ayudando a mantener con vida a mucho pueblo. Todos sabemos lo que José hizo y lo que hizo ahí en Egipto, ¿no? Entonces, ver a Dios en medio de la prueba apunta a todo el hecho de que Dios es soberano, Dios tiene completo control, o sea, saber que realmente todo lo que sucede pues está bajo el control de Dios, ¿no? Dios es un Dios bueno y obviamente para sus hijos no va a permitir que sucedan cosas que atenten contra nuestra naturaleza de ser hijos de Dios y todo eso. Obviamente las pruebas, en ningún momento las pruebas tienen por objetivo castigarnos, ni mucho menos castigarnos en el sentido de que porque hayamos hecho algo malo, sí disciplinarnos, formarnos, instruirnos, capacitarnos, ¿no? En esa línea sí, pero siempre con la mejor intención. Acuérdense que Dios lo dijo, ¿no? Pensamientos de bien solo tengo para ustedes, nada más. O sea, no crean que nada de eso. Entonces, eso sirve mucho, mirando a Dios en medio de la prueba, dejando lugar para la ira de Dios. Esto generalmente para casos que sabemos que son injustos, ¿no? O sea, injustos. Ahorita que yo menciono esto de la ira de Dios, me acordaba yo de que Milena seguro sabe de qué estoy hablando, ¿no? Porque ella mencionaba de la ira de Dios. Yo hago un paréntesis nada más, y no es que quiera meterle, ser muy religioso como tal, sino que, por ejemplo, bueno, ya les conté que yo recién acabo de cambiar de trabajo. El año pasado hubo una injusticia pues una injusticia conmigo, digámoslo, en la empresa, ¿no? O sea, me recargaron exageradamente de trabajo, me prometieron un reajuste, una compensación, al final la empresa se hicieron los locos y no lo hicieron y aún así yo seguí trabajando normalmente, pero con cierta inconformidad, ¿no?
Entonces, bueno, siempre como la plegaria a Dios, ¿no? Decir, bueno, si me sale una buena oportunidad, salir de aquí, bueno, todo en las manos de Dios. O sea, esa siempre es la petición, ¿no? Bueno, en diciembre, antes de que terminara el año, me salió eso, o sea, me salió una oportunidad de salir de la empresa. Y bueno, y ahora que yo salí, todo el mundo, por lo menos la gente o los gerentes ahí, oh, que por qué se va, bueno, y se arma un problema ahí porque mi salida no es porque yo sea imprescindible e irreemplazable, pero mi perfil es un perfil que lo necesitaban ahí para algunos proyectos, entonces aquellos que en ningún momento atendieron o fueron injustos, ahorita, y Milena dice, es que es ¿cómo dice? Mía es la venganza, dice el Señor, y Dios no castiga con palo ni con rejo ni nada, pero es muy delicado realmente cuando alguien, ¿no? Se mete con un hijo de Dios, ¿no? O sea, y puede ser cualquiera de nosotros, y yo creo que hemos sentido, algunos podemos tener experiencias como esa. Entonces, aquí lo importante es que uno sepa lo que es, ¿no? Y sepa identificar cuando hay una injusticia y créanme que realmente Dios no es injusto, digámoslo, para saber lo que sucede con sus hijos, ¿no? Cierro ese paréntesis porque me acordé que Milena siempre lo dice que mía es la venganza y la ira de Dios, ¿no? Entonces hay que dejar lugar para la ira de Dios, especialmente en casos de injusticia como tal, generalmente gente que es malvada, gente que se aprovecha de gente que es inocente, bueno, injusticias en general que uno ve, ¿no? Por ejemplo, en Génesis 50:19, como en Romanos 12:19, dice que no hay que juzgar, o sea, no hay que jugar a ser Dios, ¿no? Porque Dios es justo y recto y podemos confiar en Él, porque Él conoce todo y lo ve todo como para actuar con justicia. Entonces, siempre hay lugar para la ira de Dios. Entonces, pues el Señor dice, no, usted no, tranquilo, no, sigan adelante y mía la venganza, dice el Señor, y él sabrá la forma en la que cobra, ¿no? Pero entonces hay que dejar lugar que hay cosas que suceden que realmente no. Por ejemplo, lo que hablamos ahora de Pedro. A Pedro se le hubiera podido decir, Pedro, tranquilo, hombre. No haya, si uno hubiera sabido que él iba, por ejemplo, que Pedro hubiera dicho, no, si llegan a venir a agarrar al Señor, vea, se lo juro, que agarro mi espada y le bajo la oreja a ese señor. Entonces uno le puede decir a Pedro, Pedro, tranquilo, hombre, da lugar a la ira de Dios, deja que Dios haga lo suyo, tranquilo, cálmate. ¿Me entiendes? Entonces, pero obviamente no podría uno decirle a Pedro porque eso fue algo tan impulsivo así. Pero nosotros sí podemos en algún momento, no sé, hay un pasaje en la Biblia, ¿se acuerdan que decía que por qué no cae fuego y destruye a toda esa gente? Que no me acuerdo qué, me estoy acordando ahorita, pues no sé ni qué historia es, ni qué pasaje es, pero sí me acuerdo que alguien pedía, pero que Dios destruya a todos esos y que yo no sé qué, y decían, no, no, tranquilo, dejemos que Dios actúe a su forma, de su manera. Después buscamos el versículo, lo busco y les digo de qué estamos hablando. Entonces, no juguemos a ser Dios, o sea, dejemos que Dios actúe, Dios sobre, a su tiempo, a su forma y a su manera en la que Él maneja sus cosas, ¿no? Y reconocer, obviamente, que ante las injusticias que nosotros sufrimos, debemos dejar lugar a la ira de Dios. Pues si nos dejamos llevar, ojo, si nos dejamos llevar por nuestra ira, también nosotros obraremos de manera injusta, ¿no? Entonces, no nos podemos, que fue lo que les decía ahorita de Pedro, ¿no? Ok, no devolviendo el mal por bien, ese es un consejo de la palabra también, o sea, Romanos 12:21, no seas vencido de lo malo, sino que vence con el bien el mal. Por más que nos parezca que las cosas no son así y va muy ligado a lo anterior que les decía de la ira de Dios, pues la clave es que cualquier situación que suceda, más bien esa ira, esa indignación, pues la convirtamos en amor, ¿no? Y nos permite inclusive a alguien que por más que, imagine el calibre de lo que está escrito en la palabra que dice que orad por aquellos o bendecid a quienes nos maldicen, ¿no? Y oremos por aquellos que nos persiguen. Imagínate, convertir esa indignación que debería darnos que alguien nos persiga, obviamente que nos persiga por las cosas de Dios, ¿no? Convertir esa indignación, convertirla en oración, ¿no? O sea, se necesita mucho amor para que uno ore por alguien que a uno lo persigue, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, eso es como, y ahorita está, porque creo que hay una prédica con eso, que habla de, por ejemplo, ¿ustedes conocen el sándalo? ¿Han oído hablar del sándalo? La madera. Es una madera que a medida que el hacha la corta, esa madera desprende un perfume. Te imaginas que el sándalo perfuma el hacha que lo lastima, ¿no?
Así, ¿no? Qué buena analogía, así, y de hecho eso es bíblico, está escrito en la palabra, o sea que imaginen un árbol que lo están cortando con un hacha y aún así perfuma esa hacha, ¿no? O sea, eso es algo tan espectacular, ¿no? De esa misma manera, como el sándalo, imagina nosotros pagar el mal por bien, ¿no? O sea, amad a vuestros enemigos. Entonces, es posible realmente cambiar nuestros sentimientos hacia los otros, cambiando obviamente la perspectiva, la forma en la que la vemos, ¿no? Entonces, es una manera de canalizar la ira también, entender que todo lo que suceda, todo con amor, devolviendo el bien, siempre pagando con el bien, siempre con buenas intenciones, en la medida de lo posible, dice la palabra, estar bien unos con otros, o sea, todo eso es bien importante para apacar todo eso. ¿Qué más? Bueno, obviamente comunicándonos para resolver problemas, ¿no? Hay que comunicarse. Dentro de esto de la comunicación, básicas de la comunicación, y voy a ir ahí al libro de Efesios, que está, tenía varios versículos de Efesios que están marcados ahí. Por ejemplo, Efesios 4:15, que dice la palabra, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, ¿no? Y ya el 25 al 32, que habla Efesios, dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no deis lugar al diablo, el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación. No contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia, y antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, en línea de esto de la comunicación, 4 reglas básicas que mencionamos ahí, ¿no? Lo primero, obviamente, ser honestos y hablar, ¿no? Que fue lo que vimos ahí en Efesios 4:15 y el versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad. Entonces, lo primero, honestidad, ¿no? La honestidad, y no solamente la honestidad, sino que hay que hablarlo, ¿no? Y hablar verdad, ¿no? La gente no puede leer nuestra mente, recuerde eso, o sea, a veces uno asume que la gente ya sabe, ¿no? La gente no sabe. Hay que hablar, Dios nos ha dado la capacidad de hablar, de expresar nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras expectativas. A veces hay gente que no cumple o no les cumplimos las expectativas a muchas personas porque ni siquiera sabíamos que ellos esperaban que uno hiciera algo, ¿no? A veces uno espera que alguien haga algo y resulta que ese alguien ni siquiera sabe que yo estoy esperando que esa persona haga lo que yo espero que haga, porque nunca se le ha hablado, nunca se le ha dicho, ¿no? Entonces la gente no puede leer la mente, la gente necesita escuchar palabras y que nosotros seamos honestos al hablar y como dice la palabra ahí, siguiendo toda la verdad en amor, crezcamos en aquel que es la cabeza que es Cristo. Entonces esa es una primera regla, ser honestos y hablar, ¿no? Efesios 4:26 y 27 que leímos acá, 26, 27, airados, pero no pequéis y que no se ponga el sol, o sea, ser oportunos. No permitir que lo que a uno le está molestando crezca y crezca, no, las cositas hay que arrancarlas de raíz de una vez, no darle lugar para que eso crezca y se expanda, manejar y compartir lo que nos molesta, si a usted algo le molesta, tiene que decirlo, si no es algo que te va a seguir molestando, y muchas veces es posible que lo que a uno le molesta, si no se le dice a la persona, pues no deje de hacerlo, ¿no? Entonces, son cosas que hay que hacer, ¿no? Son cosas que hay que hacer. O sea, definitivamente hay que decirlas, ¿no? Hay gente que se enoja, pero uno no sabe ni por qué está enojada. ¿Me entiende? Entonces, y eso pasa mucho en las parejas. Hay esposas y esposos también que se enojan y uno dice, bueno, ¿y ahora por qué no? No sé, ¿no? O sea, y entonces asumen que uno sabe por qué se enojó. Pero si nunca se dice por qué se enojó, entonces nunca dejará uno de hacer aquello que hace que se enoje. ¿Me entiendes? Es como un trabalenguas ahí. Pero hay que hablar, hay que decir las cosas y ser oportunos, no dejar que las cosas crezcan de una vez o aplacar eso de un principio. Otra Pastor, regla básica, ¿sí? pastor, yo conseguí la palabra que usted dijo de los discípulos, que descendiera fuego. Eso, dila, Cecilia, ¿cuál era? Lucas 9:51, pero le voy a leer de donde dice que el Señor ya sabía que era el tiempo para que fuera recibido arriba, dice,
En el 52 dice, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, pero no los recibieron, porque su intención era ir a Jerusalén. Al ver esto, Jacobo y Juan, sus discípulos, le dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Ok, gracias, Cecilia. Sí, ahí lo dije ahora parafraseando, me acordaba de la idea más o menos, pero el tema ahí era eso, ¿no? O sea, que un momento de indignación, de ira, lo puede llevar a uno a desearle mal a los demás, ¿no? Decir, bueno, pues que mande Dios y que consuma eso. Y dice, no, o sea, cálmense, o sea, canalicen esa ira, ¿no? Yo no he venido aquí a destruir a nadie. Más bien yo vine a rescatar a la gente, ¿me entiendes? Así puede pasar a alguien que te haga un mal tremendamente, uno dice, uy, y inclusive puede uno hasta pensarlo y desearle hasta lo peor, ¿no? Pero si uno realmente, por medio del, como nos enseñó el Señor, ¿no? Entendimiento, entendiendo a la persona por qué hace lo que hace y que uno, tal vez uno en algún momento estuvo en esa misma situación, entonces más bien canalizando eso y entender que nosotros no hemos venido aquí ni a condenar, ni a que la gente se pierda, sino a ser instrumentos en las manos de Dios precisamente para que la gente también alcance misericordia como nosotros la alcanzamos en algún momento. Muchas gracias, Cecilia. Bueno, entonces, decía que, bueno, ser honestos al hablar, ser oportunos, atacar el problema, no a la persona, recuerde, eso es bien importante, son reglas básicas, estamos hablando de comunicándonos para resolver problemas, atacar el problema y no a la persona. Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena edificación. Y el 31 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, gritería, todo eso, ¿no? Entonces, con todo esto debemos recordar, la importancia del volumen y el tono de voz, ¿no? Eso es bien importante. Hay mucha gente que no es, que a veces hablan durísimo, golpeado y todo, y no es que estén enojados, pero es ese tono de voz puede ser una piedra de tropiezo para que la persona capte un mensaje. Y les pongo un ejemplo. A veces usted le da un consejo a alguien y se lo da en un tono tan golpeado que puede ser un buen consejo, y a veces el tono de voz puede ser una piedra de tropiezo para que la gente te reciba el consejo, y puede que sea un buen consejo, ¿eh? Pero hay que tener mucho cuidado en eso también, o sea, saber exactamente el tono con lo que se dice y todo eso, y que la gente no se siente, la gente se ha vuelto muy sensible, ¿no? Y ahora ustedes podrán decir, pastor, pero entonces uno tiene que suavecito, si el Señor hablaba duro y todo eso, es que hay que saber a quién se le habla, ¿no? El Señor, si era con los fariseos, el hombre no bajaba de hipócritas y serpientes y sepulcros blanqueados y todo eso, ¿cierto? Porque acuérdense que al que más se le da, más se le exige, ¿no? Pero el Señor realmente cuando estaba con la gente y el pueblo y todo eso, era muy amoroso para hablarles y les hablaba y tenía paciencia y les hablaba, ¿de acuerdo? Inclusive se acuerdan de cuando le trajeron a la mujer adúltera y que la iban a apedrear. Usted no ve, o por lo menos la Biblia no menciona que el Señor se puso como un superhéroe ahí frente a la mujer y decir, wow, aquí el que se meta con ella se mete conmigo, y que bueno, a pelear no, se paró, siguió dibujando en la tierra, simplemente dijo, bueno, el que esté libre de pecado, pues que tire la primera piedra, ya. O sea, ¿me entiendes? O sea, no los trató de, hey, sabiendo que esa gente que iba a tirar esa piedra eran hipócritas, pero no les dijo, ¿ustedes para qué van a tirar esa piedra si ustedes son hipócritas, sepulcro blanqueado, serpientes veneno? No les dijo nada de eso, simplemente les dijo esa palabra y con eso fue suficiente, ¿no? Pero con los fariseos sí no se guardaba nada, ¿me entiende? Entonces, uno tiene que saber con quién está hablando también. Hay gente que sí, hay gente que definitivamente hay que hablarle golpeado y gritarle y casi que encararla, porque así tiene que ser a veces, pero no siempre, ¿no? Entonces hay que saber exactamente con quién estamos tratando. Entonces, atacar el problema, no a la persona, como dice ahí, dice Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, la blanda respuesta quita la ira, la palabra áspera hace subir el furor. ¿Ustedes han visto eso? No sé si han visto algunos de los videos cuando dos carros se chocan o hay algún altercado
de automovilístico que uno se baja del carro y el otro, señor, qué pena, perdóneme. Y entonces el otro inmediatamente dice, wow, entonces se le baja, ¿no? ¿Me entiende? Porque la blanda respuesta aplaca la ira. Acuérdense que para una discusión airada se necesitan dos personas, ¿no? Entonces, y para cualquier discusión y pelea se necesitan dos personas. Entonces, mire este Proverbios 15:1 que hasta eso lo habla, ¿no? La blanda respuesta quita la ira. Entonces, la educación. Ahora usted dirá, pastor, pero hay casos donde eso no funciona. Uno se va con educación y blanda respuesta y lo que va a es darle duro. Pero bueno, el caso es que no perdamos de todas formas la cordura. Bueno, y la cuarta regla de oro ahí es actuar y no reaccionar. Efesios 4:31-32 que vimos acá dice, quítense de nosotros toda amargura y no solamente eso. Eso es, está bien, uno le dicen, quítese de vosotros toda amargura, enojo, gritería y maledicencia. Eso es quitar, ¿pero qué? Y en lugar de eso, usted dice, sean benignos, o sea, sean buenos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, actuar, no reaccionar. Recuerden, nosotros tenemos que ser personas pensantes, más no reactivas, creo que le llaman así a ese dicho, algo así creo que es. No hay que ser de reacciones, hay que ser personas que pensemos realmente. O hay gente que para hablar a veces se vanagloria de decir, es que yo digo lo que pienso. ¿Han oído eso, cierto? Y creen que eso es ser mucho, ¿no? Decir, es que yo digo lo que pienso, pastor. Bueno, está bien, pero sería mejor que, en vez de decir lo que piensas, sería mejor que pensara lo que dices. Es mejor, ¿no? Es mejor por ese lado. Entonces, no ser personas reactivas nada más o que reaccionamos fácilmente. Entonces, porque a causa de eso, obviamente, recuerde que esa es una naturaleza que todavía está ahí, ¿no? O sea, eso es darle como combustible a la vieja naturaleza cuando uno se deja llevar por impulsos, ¿no? Digamos, dice que el tiempo utilizado, a veces uno le dice, ahora, ¿no? ¿Por qué hasta 10? No sé, pero acuérdate que le dice, alguien que está airado le dice, ¡hey! Cuente hasta 10. Ahora, ¿por qué no 9 y 8? No sé, pero el dicho dice hasta 10, ¿no? Pero bueno, cuenta hasta 10. Cuenta hasta 10, entonces básicamente es como por ahí, como bajarse, ¿no? O sea, el versículo 32 que habla ahí para recordarnos que realmente debemos usar la ira más bien para canalizarla y resolver el problema y no crear problemas mayores, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Y por último dice que debemos actuar para resolver nuestra parte del problema, ¿no? Romanos 12:18 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estemos en paz con toda la gente, ¿no? O sea, que realmente la forma en la que actuemos o lo que decidamos hacer sea para estar tranquilos, estar en paz, resolver el conflicto, no echarle leña al fuego, ¿no? Nosotros no podemos controlar lo que los demás hagan, recuerde eso, ¿no? O sea, por más que usted sea controlado, el hecho de que usted controle su ira, de que usted tenga dominio propio, que usted sea manso y todo eso, usted no va a controlar lo que los demás hagan o de la forma en la que los demás actúen, pero nuestro comportamiento sí puede influir en que los demás bajen, como hablamos ahí de la respuesta blanda, la educación, o sea, sí podemos hacer algunos cambios que tengan que ver con nosotros, o sea, nosotros somos responsables de nosotros mismos, de las decisiones que nosotros tomemos, de nuestro sentir, de nuestro actuar, de la manera en que pensemos, por eso es que el consejo de la Biblia no va es renovemos todos el espíritu de nuestra mente, no dice renueva tú, es individual el asunto, en la medida en que cada uno de nosotros cambie, todos los demás como iglesia, como sociedad, podemos cambiar, ¿no? Tenemos que controlar, como les decía, nuestro temperamento. Eso no es algo que se controle de la noche a la mañana, el carácter y todo eso. Obviamente hay que meterse, hay que someterse a Dios, hay que ser una persona de oración, hay que empezar a renovar la manera de pensar, todo el proceso que ya ustedes conocen más de sobra de lo que es Efesios 4, 22, 23 y 24, ¿no? Definitivamente despojar esas viejas costumbres que tenemos. Bien, ya para ir cerrando, concluyendo más o menos, entonces algunas de las cosas que hemos visto, obviamente debemos aprender a actuar y no a reaccionar, como vimos ahí lo que decía Efesios 4, 29 al 32, que ya lo leímos. Al reaccionar ante situaciones de crisis, pues obviamente generalmente uno responde con enojo y violencia porque no es algo que a uno le guste, digámoslo así, cuando a nadie le gusta pasar crisis, ¿no? Pero en el momento que estemos pasando, esa no es la manera de contestar, sino
tomarnos el tiempo para pensar. Por eso es que la palabra dice medita en todo tiempo. Meditar es precisamente eso, tomarse un tiempo para pensar, para entender qué es lo que está ocasionando la situación y cómo podemos solucionarla sin empezar por ahí de enojarse y todo eso, ¿no? Entonces, actuar con sabiduría, esa es la regla de oro, ¿no? Usar lo que Dios nos ha dado, ¿no? Recuerde, el dominio propio, según de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado el Señor espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, usar las herramientas que Dios nos ha dado, ¿no? Nuestras emociones no nos definen ni deberían controlarnos, eso es una regla, ¿no? O sea, no nos dejemos llevar por las emociones. Recuerden, nosotros debemos caminar por principios y entender que parte de los principios de Dios es que no debemos airarnos, ¿no? O sea, y si nos airamos, que sea una ira justificada, que sea un sumus, o sea, esas que se aplacan fácilmente, que nos controlemos, no guardemos iras ahí, no las almacenemos ahí y no demos lugar no solamente a raíces de amargura, sino a resentimientos, ¿no? Entonces, básicamente es eso, ¿no? A cambio de eso, de ser gobernado por las emociones, lo que tenemos que ser gobernados es por el Señor, ¿no? Por los principios de Dios y disfrutar lo que Él realmente se goza de que nosotros disfrutemos, ¿no? Santiago 1:5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pues pídala a Dios, y el cual le da a todos abundantemente y sin reproche le será dada, ¿no? Proverbios 3:5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, sino que teme a Jehová, apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Entonces viene esta parte, dice un consejo que está en Proverbios 22:24 y que tiene que ver con el iracundo. Dice, no te entrometas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Ahí está hablando del hombre, obviamente se refiere a la mujer. Entonces el consejo de la palabra ahí, mire qué curioso. Dice, no te entrometas con el iracundo, ¿cierto? Ni camines con el que se enoja y todo eso. Pero viene esta pregunta del millón, ¿no? Y dice, ¿y qué pasa si el iracundo es uno? Porque sí, la palabra dice, no andes con iracundo, pero ¿qué pasa si el iracundo soy yo? ¿Me entiende? Entonces, aplica todo lo que vimos allá. Entonces, el consejo de la palabra simplemente es, bueno, si al final decimos, wow, pues si el del problema soy yo, entonces, ¿cuál es el consejo de la palabra? No solamente en Efesios 4:23, que hay que renovarse, sino en Romanos 12:2, es que no nos conformemos, es una característica de este siglo. La ira no controlada, de ser iracundo, no es algo del reino de Dios, es de este sistema que es gobernado por Satanás. Entonces, si usted reconoce realmente que el iracundo es usted y que ser iracundo, pues obviamente el iracundo está en la lista de aquellos que no heredan el reino de Dios. Entonces, no nos conformemos a eso, sino que transformémonos. ¿Cómo? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que nosotros podamos comprender realmente cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, ¿no? O sea, vimos aquí a lo largo de este documento algunas cosas que hacen parte de la voluntad de Dios, de cuál es la ira que realmente se aprueba. El mismo Dios se ha irado, pero no es una ira mala, es una ira justificada, es una ira que indigna, hay que indignarse, o sea, no os conforméis. Esto que dice no os conforméis es que nos indignemos, o sea, estamos llamados, la invitación en Romanos 12:2 es indignémonos por cosas que realmente suceden en este sistema, y esa indignación nos puede llevar a sentir, ¡ah, qué rabia siento! Una ira santa, ¿no? Pero canalicemos esa ira para que entendamos que mucha gente que nos hace sentir ese sentimiento, realmente la gente no sabe ni dónde está parada, ¿no? ¿Por qué? Porque están muertos en sus delitos y en sus pecados. Bueno, no sé si alguien quiere ampliar, comentar algo adicional. Pero no todos, ¿no? Despacito. No hagan que me aire ahorita, pues. Sí, Milena quiere hablar, pero no, nadie le oye nada. Bueno, hágale a ver, Milena. ¿Ahí me oye? Sí. No, nadie le oye, Milena. Venga, si quiere, venga acá, porque ella lo que le gusta es hablar aquí al hombro mío. Eso es un viejo truco. Yo ya conozco ese truco, pero no importa. Ajá.
es que cuando hablamos de la persona amargada, bueno, ahí también estaba en ese versículo. Entonces, cuando uno habla con la persona, puede ser que tenga acumulada ira, ¿no? Entonces, cuando uno está hablando, y es parte de la amargura de la misma persona que tenga una ira, como dice, acumulada ahí. Y cuando uno va y habla y saca, entonces una cosa del amargado es que tiene acumulada mucha ira, mucho rencor. Ahora, cuando tú hablabas del versículo, no me acuerdo, fueron de los primeros versículos que hablabas, de que el Señor está airado con la injusticia. Pero cuando nosotros hablamos del Señor, que decimos que Dios es amor, que Dios es amor y todo, entonces en ese momento, ¿cómo? El Señor va a estar siempre airado con, yo sé que con la injusticia, con el impío, pero eso son momentos o situaciones, porque por ejemplo dice, no, el Señor no está escuchando la oración del pecador, entonces está, claro que él la escucha, ¿no? Pero no le está prestando atención. Entonces, son situaciones en qué momento, y cuando tú hablas también de que tenemos que comenzar a crecer y vivir en verdad y todo, y uno como espiritual ya puede juzgar la verdad a través de la palabra, pero es tan complicado uno hablar la verdad con el prójimo porque se enoja, uno tiene que saber cómo le va a hablar la verdad, entonces ahí eso de que tiene que hablar uno la verdad, a veces uno se tiene que callar. ¿Por qué? Por los sentimientos, porque son delicados, que estás hablando imprudente. Entonces, ahí eso de crecer en verdad, es como para uno, digámoslo, uno lo rescata para uno, pero uno no quisiera ayudarle al prójimo, pero el prójimo tú sabes que no le gusta mucho la verdad. ¿Sí me entiendes? Entonces, sería eso, que cómo desglosar esa ira de Dios que decís, si Dios es amor. ¿Listo? ¿Cuál era la pregunta? No, lo que pasa es que acuerden que Dios es amor, pero también es fuego consumidor, ¿no? Ajá. Príncipe de paz, varón de guerra, ¿me entiendes? Entonces, una cosa no tiene que ver que deje la otra. Entonces, cuando dice que sí, Dios es amor, pero Él está airado, o sea, le aira la injusticia, y no le aira la injusticia, sino le aira la forma en que la gente, por medio de la injusticia, tapa la justicia, ¿me entiendes? Entonces, la Biblia sí habla de que Dios está airado con el impío, o sea, ¿me entiendes? Pero no pero con el impío, los que no tienen nada con Él. Entonces, ahora, el hecho de que Él se aire no quiere decir que deje de ser un Dios de amor, o sea, porque recuerde lo que hemos hablado aquí, o sea, un padre se aira contra un hijo en su momento, lo disciplina, lo corrige, pero eso no deja, no dice que lo dejó de amar, es más, es tanto el amor que por eso lo corrige y lo disciplina, ¿no? Ahora, lo que Milena decía de que uno, por ejemplo, hablar la verdad con la gente, pero que a la gente no le gusta, y entonces ahí es donde está el tema, o sea, el asunto es que si a uno hay cosas que le disgustan y uno no las dice, pues va a seguir estando ese disgusto ahí, pero si tú lo dices, digámoslo así, y a la otra persona no le gusta, es una decisión personal de la otra persona que no le guste, a no ser de que uno diga, ay, es que de pronto me deja de hablar. Bueno, ahí es donde hay que poner en una balanza qué es lo más importante, o reconvenir, o corregir a una persona, o que te deje de hablar. Ya será una decisión de la otra persona cuál es el camino que quiera tomar. Pero nunca deberíamos dejar de decir las cosas, lo que tenemos que pedirle a Dios. Por eso es que decía un versículo ahí que el que no tenga sabiduría, pídala a Dios. Lo que sí hay que pedir es sabiduría de cómo no ser piedra de tropiezo en el momento en que uno sepa decirle a la gente las cosas, ¿entiendes? Y hablaba de que a veces uno le va a decir algo a una persona que uno sabe que es por el bien de la persona, pero se la dice tan mal que a la larga es una piedra de tropiezo, y no solamente se termina la amistad, sino que la otra persona más bien se empeora de cómo estaba, ¿no? Entonces hay que seguir el consejo de Natán. Natán le dijo a David una acusación, siendo el rey, una acusación muy seria y de frente, pero bien dicha, ¿no?
bien formadita, estructurada, bien planeada, perdón. Entonces hay que tener sabiduría para eso, pero en ningún momento deberíamos dejar de ser personas de verdad, de decir las cosas como debe ser, ¿no? Y lo que hay que buscar es la mejor manera de decirlo, ¿no? Y lo que decía Milena de que Dios está irado, pues sí, la Biblia dice que Él está irado, pero contra el impío, ¿no? Pues no contra sus hijos, contra los que le agradan, porque más bien cada uno de nosotros podemos tomar las palabras del Señor y qué bueno sería que el Señor desde los cielos diga, wow, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia, del cual estoy orgulloso. Entonces, qué bueno sería eso. Fernando, Gema. Pastor, muy buenas noches a todos, bendiciones. Pastor, no, era que, bueno, comentarle un poco este tema. De verdad que es un tema súper importante. En el caso mío, yo soy una persona que, bueno, que el Señor me ha ido cambiando mucho esta parte de la ira, porque antes cuando yo no era cristiano, era de las personas más iracundas que se pueden imaginar, ¿verdad? De esas personas, como le dicen uno, favorito, ¿verdad? Con cualquiera que lo volvía a ver, ya yo tenía que hacer un problema, ir en el carro, llegar y parar y buscar un problema con cualquiera. Era terrible, ¿verdad? De hecho, mi esposa, cuando no éramos cristianos, ella lo sufrió mucho, ¿verdad? Lo sufrió mucho, como yo era como de iracundo terrible, y uno está expuesto a hacerle daño a cualquier persona en cualquier momento, y uno se hace daño todo el tiempo, ¿verdad? Pero bueno, el Señor, por dicha, me dio la oportunidad de entender que esto es lo que tenía que ir cambiando, y sigo todavía trabajando con esto y sigo cambiando. Y ahora que usted comentaba lo del carro, me pasó una vez, me acuerdo que andaba yo trabajando, ¿verdad? Y fui a dejar un cliente en un centro comercial en Cartago, y cuando estoy saliendo del parqueo, echando para atrás el carro, un señor llegó y me tocó el pito, y me tocaba el pito y el pito, pero el señor estaba como endemoniado, ¿verdad? Y entonces no me dejaba ni moverme. Yo paré el carro, yo esperé que él se corriera, pero él seguía tocando el pito. Entonces, como no me dio campo, yo medio acomodé el carro en el parqueo y di vuelta y me le puse a la par, bajé el vidrio, él bajó el vidrio, y cuando él me iba a decir, quién sabe qué, yo le dije, disculpe señor, de verdad que no quería ofenderlo, que tenga buen día. Y entonces él inmediatamente bajó, ¿verdad? El tono, y me dijo, no, no se preocupe, pase, 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 yo lo de Campito, me dice, después de que me estuvo, como dice, diciendo ese montón de madrazos y todo, ¿verdad? Al final cambió totalmente, porque ahora que el Señor nos aconsejaba en Proverbios, ¿verdad? Que esa respuesta blanda, cómo va a bajar esa ira, ¿verdad? Y nosotros no tenemos todavía tenemos que ir conociendo la importancia de la palabra del Señor, cómo se cumple, ¿verdad? Día a día cuando la aplicamos. Entonces, muchas gracias, de verdad que muy importante para todos nosotros, especialmente para mí, este consejo, esta enseñanza de hoy. Muchas bendiciones. Gracias, Fernando. ¿Alguien más quiere opinar, quiere aportar? Yo creo que todos, bueno, obviamente si uno ha entrado al proceso, unos más que otros, hemos sentido ese cambio, ¿no? Bueno, lo que mencionaba Fernando ahorita es un claro ejemplo, ¿no? Hablan algunos que definitivamente no han sido o no han tenido cuadros de ira, o cuesta que tengan cuadros de ira, o por lo menos enojos así fuertes. Pues bueno, qué bueno. Pero la gran mayoría de la gente sí podría dar testimonio de lo que ha cambiado, lo que ha menguado, ¿no? Por lo menos esa parte de su carácter, de su temperamento, de su personalidad. Pero bueno, está bien, ahí están los consejos de la palabra. Recordemos que no hay tema alguno que la palabra no toque, ¿no? A veces uno dice, es que la Biblia no toca esto, no toca aquello. No, no. Todos los temas están ahí, todo, absolutamente todo. Lo único que uno tiene que hacer es buscarlos y dejarse guiar por los consejos. Pero bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad que hemos tenido hoy de compartir en esto y meditar básicamente en que hay comportamientos que definitivamente nos caracterizan como hijos de Dios, hay otros comportamientos que no, y por eso la palabra siempre nos aconseja, ¿no? Si el enemigo te quiere sacar, no lo consientas, ¿no? Porque ese es su objetivo 1A, ¿no? La idea es que ellos se conviertan a ti, no tú a ellos. Entonces, no nos dejemos engañar por eso y creer
a veces nos dice, es que el cristiano es muy masoquista, el cristiano es muy derrotista. No se trata de eso, sino que recordemos siempre eso, ¿no? El caballo manso tiene sus fuerzas intactas, lo único es que las canaliza, ¿no? Y las controla. Y yo les contaba el domingo de eso de los caballos de guerra que llegan a un punto de mansedumbre tal que en medio de tanta guerra y flecha va y espada va, pero ellos se mantenían ahí firmes sin desbocarse, digámoslo, manteniendo su cordura porque hayan sido adiestrados para eso. Entonces, podemos mantener nuestras fuerzas, podemos mantenernos firmes, batallando, aunque nuestro entorno esté hostil y todo eso, pero canalizando nuestra energía, nuestras fuerzas, todo de una manera positiva, ¿no? Y no se trata de pensamiento positivo, ni mucho menos, sino que es lo que la palabra nos aconseja más bien de que nosotros usemos todo eso de una manera constructiva, ¿no? De eso se trata. Pero bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Voy a pedirle no sé si está Marquitos, tú que estás por ahí, si nos regalas una oración. Espero que no hayas quitado la cámara porque te fuiste, ¿no? Ahí. Sí, ahí ya. Ah, es que le bajé el volumen porque... Ya volvió. ¿Ah? ¿Qué pasó? Todo bien, todo bien. No, adelante, Marquitos, adelante. Ya sabemos que fuiste a comer, pero no importa. Gracias, Señor. Bendito y alabado seas. Te damos las gracias, Señor, por esta enseñanza. Porque traes a nosotros los recuerdos cuando teníamos el viejo hombre, Señor. Y te damos gracias por todos los cambios que has hecho en nuestras vidas y los que harás en los hermanos que aún nos necesitan, Señor, y nosotros los necesitamos aún también. Te damos las gracias por esta enseñanza, ¿verdad? Te damos las gracias por el hermano Pablo, por las sobrinas, por el otro muchacho, el hermano de la hermana Pablo. Y te damos gracias por todos nuestros hermanos, Señor, hoy y siempre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. 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 Gracias. Amén. Amén.